Bueno, día 2, ¿no? Una vez que ustedes ya han guardado su archivo y quieren entrar directamente a D5 sin entrar al modelador, les va a aparecer esta ventana, ¿no? En la que ustedes por acá tienen un poco de publicidad, de la versión en la que están, tienen escenas de muestra. Estas hay que descargarlas. Por acá tienen, aquí se pueden descargar los plugins para los conversores. Y por acá tienen archivos recientes para crear uno nuevo, para abrir alguno. En el archivo reciente vamos a escoger el que queremos trabajar, doble clic y entramos. Mm, no sé dónde, entonces voy a guardarlo así, como favorito directamente mejor. Ahí está, voy a ver si es que ha guardado. Local, ahí está el terreno, ¿no? Está bien. Fíjense qué pasa acá cuando yo quiero colocar pasto acá. Voy a seleccionar el material y vengo por acá y busco ese que hemos visto de grass, ¿no? En primer lugar, toma el color de la textura. Entonces, bueno, yo podría pensar que colocándole aquí un pasto verde, esto se va a solucionar o se va a ver mejor, pero no es así, ¿no? No se llega a ver bien. Lo que voy a hacer va a ser quitar este material. Lo voy a buscar por acá en materiales de Maxwell si tengo algo, algún material de pasto. Voy a buscar acá como grass. Aquí tengo, acá, ya, ahí está, ¿no? Este es el pasto que tiene, el pasto 3D que tiene D5 Render y la verdad es que tiene muy pocas opciones en altura, muy poquito y si lo voy quitando, si hago un pasto un poquito más contenido, se ve, se ve muy pelado, ¿no? Y se ve realmente mal. La rugosidad, el brillo especular del pasto, las normales. Bueno, la verdad es que no. Por mucho que le muevan, esto no se va a ver bien nunca. ¿Ya? Entonces, no es el camino. Eh, Tenemos que generar este pasto de otra forma. Voy a quitar este pasto. Me vengo por acá y le voy a decir que sea custom. Y tengo mis materiales por acá. El que he guardado. Lo voy a asignar acá. Bueno, ya volvimos a hacer. Mm, ¿Cómo haríamos entonces para hacer un buen pasto acá? Tenemos que utilizar los assets que vienen por acá. Online. Voy a buscar no un material, sino un modelo. Y voy a filtrar por pasto. Grass. Ahí que filtre un momento. Entonces tengo estos tres, ¿no? Uno, dos y uno más que va a aparecer por acá. Está acá, justamente está guardado como favorito. Este. Cuando yo selecciono alguno, fíjense el tamaño que tiene este pasto. Igual es bastante grande. Poner esto un poquito por ahí. No puedo. Voy a llevarlo a este otro lado porque necesito esta parte de acá. Ya necesito que vean esta parte de acá, es importante. Eh, Tiene su propio distribuidor de geometría de 5. Entonces nosotros podemos decirle que queremos pintar, ¿ya? Y si yo hago clic acá, va a colocar el pasto en ese lugarcito verde que tiene este radio, ¿ya? O el radio que ustedes definan. Por acá lo mueven. Eh, Tiene esta densidad. Fíjense que si yo hago clic, no lo llena del todo, tiene cierta densidad, pero si yo subo la densidad al 100, ahora sí, si hago clic por acá, eh, bueno, lo va a rellenar, ¿no? ¿Qué más? Tiene un tamaño, ¿ya? Entonces, como esto a mí me parece demasiado grande, yo puedo hacer que el tamaño sea menor. Voy a dejar por ahí
Y ahora sí el pasto ya está más pequeño, me sirve un poco más, tal vez un poquito más de tamaño por ahí. No, no, me gusta más pequeño. Listo. Eh, entonces tiene este tamaño que yo defino. Tiene una randomización del tamaño para que no todos sean iguales, ¿no? Hay una variación del tamaño. Y si están alineados al terreno o no. ¿No? Obviamente siempre o generalmente queremos que estén alineados al terreno. En este caso es plano, no tenemos problema. Al lado del lápiz tenemos un borrador, ¿no? Entonces, el borrador también tiene un radio. Y puedo decirle que quiero borrar todo esto de una y no estar tardando tanto y lo borramos de una, ¿no? Entonces, una cosa es el radio del borrador y otra cosa es el radio del lápiz. Yo el radio del lápiz lo voy a llevar completo. ¿Para qué? Para que me seleccione todo el, el modelo donde yo quiero colocar pasto. Obviamente esto ustedes lo tienen que tener ya definido, ¿no? Ustedes tienen que estar separados su pasto por el área en el que quieren colocar esto o distribuir este volumen. La densidad también la voy a llevar al tope y el tamaño me agrada así, el randomizado me parece que está por ahí, está bien. ¿Ya? Simplemente dándole clic ahora me ha llenado todo, todo el pasto. He dejado por acá unos espacios como en blanco. Por eso es que me gusta colocarle el material de tierra abajo, ¿no? Como es en la realidad. Y no colocarle una textura de pasto. Podemos borrar. Si le subo el radio, borro de una, ¿no? Y otra vez, si le cambio la densidad, yo podría ir dándole clics, ir escogiendo otro pasto, ¿no? Este de acá, ir dándole clics, este otro pasto, y así tendría, bueno, diferentes variaciones de color. No sé si este lo voy a distribuir igual. Y voy a terminar de rellenar con este, ¿no? Le voy a dar varios por acá, que se termine de rellenar. Ahí está. ¿Ya? Es, eh, es esta la forma en la que podemos lograr un pasto muchísimo mejor. Vamos a ver, haciendo un render. Me olvidé hacer un render del otro pasto, pero bueno, lo voy a subir y vamos a comparar. ¿Ya? Voy a hacer un render ahora. Eh, cámara, perdón, cámara no. Voy a cerrar esto y vengo por acá y un render. La verdad es que hay un mundo de diferencia hacer un pasto así, distribuido, a hacer un pasto con el material de pasto que tiene de 5, ¿no? Que termine el renderizado y vuelvo. Bueno, teniendo entonces estas dos opciones, vamos a comparar los renders. ¿Ya? Este sería el render hecho con el pasto 3D distribuido y este es el material de pasto, ¿no? Entonces, como ven, no hay punto de comparación entre uno y otro. Eh, Esto ni siquiera es una opción. Bueno, ya tenemos distribuido el pasto, ¿no? Ustedes se han debido dar cuenta que cuando veíamos los assets, aparte de las opciones de lápiz y borrador, teníamos aquí para distribuir de manera lineal este otro icono. Ya, entonces lo que voy a hacer va a ser buscar una planta, esta de acá, y mi intención es distribuirla desde acá hasta acá. ¿Ya? Para eso selecciono el icono de distribución, tengo seleccionada la planta, podría seleccionar varias para que se distribuyan todas esas, pero en este caso quiero solo una, ¿no? Entonces me voy a acercar a donde quiero distribuir, más o menos por acá, quiero que vaya hasta acá y puedo ir colocando más puntos para que se vaya distribuyendo, ¿no?
este caso es todo lo que quiero y necesito. Entonces le digo Enter. Y una vez que le doy Enter ya tengo las opciones aquí de distribución. Me muestra qué modelo he escogido. Puedo adicionar algún modelo. Puedo aumentar el número de distribución. Ya le voy a decir unos 12. Puedo la dirección cambiar, pero esto hace como, bueno, cambia la dirección de manera sincronizada, ¿no? Como nada sincronizado. Acá voy a randomizar la dirección eh, de una mejor forma, ¿no? Especialmente para vegetación. Randomizar el espacio, el espaciado. Voy a hacer una pequeña variación acá. El offset también podemos que no esté todo sobre una misma línea. Voy a dejarle con muy poca variación acá. Tal vez con un punto 1. El tamaño también lo voy a bajar y voy a randomizar el tamaño un poco por acá. Listo. Eh, una vez que he logrado lo que quiero, simplemente me salgo. Cierro los assets y empiezo a trabajar. Y si quiero corregir esto, lo selecciono y puedo seguir aumentando o colocando otras cosas acá. Voy a decirle que quiero esta otra ahora, colocarla acá. Quiero más, eso es. Selecciono la planta, le digo más y bueno, va a ir. Lo malo es que no tenemos control de esto, coloca como quiere. Entonces podemos ir sumando o restando plantitas por acá. Yo no quiero esto, lo voy a quitar. Una vez que ya estoy conforme con la distribución, le doy Enter otra vez o me salgo de los assets y empiezo a trabajar con los materiales, ¿no? Voy obviamente podemos tener más de uno. Voy a distribuir otra más por acá, teniendo en cuenta que quiero por acá hacer una distribución. Me voy a los assets, voy a buscar este otro elemento. Le voy a decir que quiero distribuirlo en un camino, en un path. Y le digo desde dónde a dónde, ¿no? Que empiece acá y que termine más o menos por acá. Listo. Le doy Enter para terminar de colocar y voy subiéndole la distribución. Voy a randomizar la dirección, muy poco. Randomizar un poco el espaciado. El offset sí que muy poquito. El tamaño, más que de crecerlo, lo voy a randomizar el tamaño. Tal vez un 20% y esto que sea un poquito más grande. ¿Listo? Ahí me gusta cómo está y voy a simplemente con Enter consolidarlo o mejor dicho, cerrando los assets. ¿Ya? Voy a generarme una vista en la que se note esa vegetación que acabo de crear. Recuerden que para sacar los tercios tenemos aquí en Display. Vamos a colocar los tercios. Ahí me gusta cómo está alineado acá y acá. Voy a dejar acá, voy a generar una nueva escena. Y eso es en cuanto a distribución, ¿no? Por acá se van colocando lo que tenemos. El path 1, 2, 3 y todos los que generemos se van a ir enumerando. Podríamos en cierto momento apagarlos si es que estamos haciendo una escena interior y no queremos que se vea. O irlos prendiendo y prendiendo, ¿no? Bloquearlos para que no se modifiquen por error. Todo es muy intuitivo, ¿no? Eso es todo por la clase, bueno, por este video. Nos vemos en el siguiente video.